Hay momentos en los que la vida no te pregunta si estás preparado. Simplemente cambia. Una llamada, un diagnóstico, una separación, la pérdida de alguien que amabas, un despido después de 20 años, una empresa que desaparece, un hijo que se va de la casa, una etapa que termina. Y de pronto aquello que durante años te había dado identidad, seguridad o dirección ya no está. Entonces aparece una pregunta que pocas personas se atreven a decir en voz alta. ¿Quién soy ahora? Porque hay algo que nadie te dice acerca de comenzar de nuevo. Empezar de nuevo no significa simplemente construir otra vida. Muchas veces significa descubrir qué había dentro realmente de ti cuando todo aquello que te definía desapareció. Hola, soy Dulce María Mackenzie y esto es Lo que nadie te dice. Hoy quiero hablarte de nuevos comienzos, pero no desde la narrativa superficial que te dice reinvéntate, piensa positivo, todo pasa por algo. Quiero hablarte de algo mucho más profundo, como reconstruir tu vida alineando las 4 dimensiones del ser: alma, mente, cuerpo y espíritu. Porque cuando llega una tormenta importante, no siempre sobrevive el árbol que parece más fuerte. Muchas veces sobrevive el que tiene las raíces más profundas. Hoy quiero contarte una historia. Llamaremos Andrés a nuestro protagonista. Es un personaje compuesto, inspirado en situaciones que he observado a lo largo de muchos años trabajando con personas que atraviesan por grandes transiciones. Andrés tenía 54 años. Había trabajado durante casi 3 décadas en la misma compañía. Había comenzado joven, había crecido profesionalmente y había formado equipos dirigidos, proyectos importantes y había alcanzado una posición ejecutiva que le proporcionaba prestigio, reconocimiento y una excelente calidad de vida. Cuando alguien le preguntaba ¿a qué te dedicas?, Andrés podía responder durante 20 minutos. Pero si alguien le hubiera preguntado ¿quién eres?, probablemente habría respondido exactamente lo mismo. Su profesión y su identidad se habían convertido poco a poco en una sola cosa, hasta que un martes por la mañana lo llamaron a una reunión. En una reestructuración, su posición había sido eliminada. Después de 20 años, recibió una caja con algunas pertenencias, una indemnización y una frase que millones de personas han escuchado alguna vez. Esto no tiene nada que ver con tu desempeño. Pero cuando Andrés llegó a su casa, no escuchaba esas palabras, escuchaba otra cosa. Ya no eres necesario. Durante las primeras semanas hizo lo que sabía hacer. Preparó el currículum, contactó headhunters, actualizó LinkedIn, hizo llamadas, creó listas, investigó compañías, organizó cada día como si siguiera trabajando, porque su mente necesitaba recuperar el control. Pero las semanas se convirtieron en meses y algo comenzó a romperse dentro de él. Dejó de ver amigos porque le incomodaba que le preguntaran ¿y ahora qué estás haciendo? Comenzó a dormir mal, dejó de hacer ejercicio, pasaba horas frente a la computadora enviando solicitudes. Su esposa intentaba acercarse, pero Andrés estaba cada vez más distante. Una noche ella le preguntó ¿qué es lo que realmente te preocupa? Y él le respondió que nunca vuelva a tener el puesto que tenía. Pero después de unos segundos añadió algo mucho más importante. Y si no vuelvo a ser ese hombre, no sé quién soy. Ahí estaba el verdadero problema.
Andrés pensaba que estaba enfrentando una crisis profesional. En realidad estaba atravesando una crisis de identidad. Hay transiciones que nos quitan cosas, pero también hay transiciones que nos revelan cosas. Mientras todo funciona, es muy fácil creer que estamos bien. Tenemos rutinas, reconocimiento, ingreso, agenda, personas que necesitan algo de nosotros, responsabilidades. Pero cuando algunas de esas cosas o estructuras desaparecen, queda algo al descubierto mucho más profundo sobre qué realmente habíamos construido nuestra identidad. Ese es uno de los grandes peligros del éxito externo. Sin darnos cuenta, podemos comenzar a construir nuestra vida sobre aquello que poseemos, producimos, dirigimos o representamos. Y mientras todo permanece estable, esa estructura permanece o parece sólida. Hasta que un día nos llega el viento. Entonces descubrimos si habíamos construido nuestra vida sobre nuestras circunstancias o sobre algo más profundo. Cuando atravesamos una transición importante, una de las primeras cosas que necesitamos hacer es observar nuestra vida desde sus 4 dimensiones. La mente necesita comprender, analizar, planear, aprender, tomar decisiones. Andrés necesitaba preguntarse, ¿qué habilidades tengo? ¿Qué aprendí durante estos años? ¿Qué oportunidades existen para mí ahora? ¿Qué necesito aprender? Pero al mismo tiempo necesitaba hacer una pausa y observar aquello que su mente también le estaba diciendo. Ya eres demasiado viejo. Sí, perdiste ese puesto, perdiste tu valor. Los mejores años ya pasaron. No todo pensamiento merece convertirse en verdad. Por eso es importante también hacer una pausa y revisar las historias que nuestra mente nos está contando acerca de nosotros mismos. El alma representa ese mundo interior donde experimentamos emociones, afectos, relaciones, heridas, deseos y significado personal. Andrés llevaba meses intentando resolver intelectualmente algo que también necesitaba procesar emocionalmente. Había enojo, había miedo, había vergüenza, había un duelo. Porque perder un trabajo después de tantos años también puede sentirse como perder una parte de tu propia vida. Y antes de correr hacia la siguiente etapa, algunas veces es importante y es necesario permitirnos reconocer que aquello terminó. Es muy importante hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué necesito dejar ir? ¿Qué relaciones he descuidado? ¿A quién necesito volver a acercarme? Hay personas extraordinariamente exitosas para resolver problemas corporativos que jamás aprendieron a sentarse en silencio frente a su propio dolor. Y sin embargo, esa conversación también forma parte de comenzar de nuevo. Nuestro cuerpo. Ese cuerpo que durante años utilizamos como si fuera simplemente el vehículo encargado de transportar nuestra mente de una reunión a otra. Dormimos menos, comemos deprisa, posponemos chequeos, cancelamos el ejercicio, ignoramos el cansancio, hasta que el cuerpo comienza a hablar. Andrés había dejado de entrenar. Dormía 4 o 5 horas. Pasaba jornadas completas sentado frente a una computadora. Su cuerpo estaba expresando físicamente la crisis que estaba viviendo. Comenzar de nuevo también significa recuperar hábitos básicos.
como el dormir, el caminar, el respirar, alimentarse mejor, moverse, descansar, volver a escuchar aquello que el cuerpo lleva mucho tiempo intentando decir, pero todavía faltaba una dimensión más, y probablemente la dimensión más importante de todas. Imagina por un momento un árbol enorme. Puedes ver el tronco, las ramas, las hojas, incluso sus frutos. Pero hay una parte importante de él que no puedes ver, las raíces. Y curiosamente, aquello que no vemos es precisamente lo que sostiene todo aquello que sí vemos. Para mí, así funciona la dimensión espiritual del ser humano. La mente puede ayudarnos a tomar decisiones. El alma nos permite sentir los vínculos. El cuerpo nos permite experimentar físicamente la vida. Pero la dimensión espiritual nos conecta con preguntas todavía más profundas. ¿Quién soy más allá de mis títulos? ¿De dónde viene mi valor? ¿Para qué estoy aquí? ¿En qué creo cuando las circunstancias dejan de ser favorables? ¿Existe algo más grande que yo que le dé sentido a mi existencia? ¿Existe algo más grande que yo? En mi propia visión de la vida, esa es la raíz más profunda que te conecta con Dios, con la fe, con los valores y con un propósito que trasciende los logros personales. Porque si mi identidad depende únicamente de aquello que tengo, cualquier pérdida puede destruirme. Si depende de la posición que ocupo, ¿qué ocurre cuando esa posición desaparece? Si depende de cuánto produzco, ¿qué ocurre cuando ya no puedo producir igual? Si depende de la aprobación de otros, ¿qué ocurre cuando dejan de aplaudir? Pero cuando la identidad tiene raíces profundas, la tormenta puede arrancar las hojas. Puede también romper las ramas, incluso puede cambiar por completo el paisaje, pero no necesariamente arrancarte de raíz. Hay un pasaje que expresa esta idea de una manera extraordinaria. Está en Jeremías 17. Se describe a la persona que confía en Dios como un árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echa sus raíces y continúa diciendo que cuando llega el calor no teme. ¿Por qué? No porque nunca llegue el calor, no porque nunca haya sequía, no porque nunca aparezcan dificultades, sino porque sus raíces tienen donde sostenerse. Ahí está una diferencia extraordinaria. La fe no significa vivir una vida sin tormentas, significa saber dónde están tus raíces cuando éstas llegan. Andrés finalmente consiguió otro trabajo, pero esa no es la parte más importante de la historia. Lo importante es qué ocurrió antes. Comenzó a reconstruir su vida desde otro lugar. Volvió a hacer ejercicio, recuperó conversaciones con su esposa que durante años habían sido reemplazadas por reuniones y correos electrónicos. Se acercó nuevamente a sus hijos. Comenzó a dedicar momentos al silencio, a la oración y a preguntarse qué quería hacer con la siguiente etapa de su vida. Descubrió que muchas de las capacidades que había utilizado durante décadas podían servir para algo más que alcanzar resultados. Podía enseñar, podía mentorear, podía acompañar, podía servir. Cuando llegó la siguiente oportunidad profesional, ya no era exactamente el mismo hombre que había perdido aquel empleo, porque había entendido algo especial y muy esencial en la vida. Él tenía un trabajo, pero él no era su trabajo. Él tenía una posición, pero no era su posición.
Tenía resultados, pero su valor como ser humano nunca había dependido de ellos, y quizás ese fue el verdadero nuevo comienzo. Si hoy estás comenzando de nuevo, si tuviste una pérdida, estás pasando por una transición o un divorcio, una jubilación, un cambio profesional, una diferente etapa con tus hijos, una enfermedad, un fracaso, o simplemente porque has llegado a ese momento de la vida en la que sabes que ya no puedes continuar viviendo de la misma manera, me gustaría dejarte un consejo. Siéntate y reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué necesitas aprender o desaprender? ¿Qué necesitas sanar o expresar? ¿Qué necesitas recuperar en tu cuerpo? Y finalmente, una pregunta importante: ¿dónde están plantadas mis raíces espirituales? Porque algunas veces queremos cambiar las ramas cuando lo primero que necesitas es atender tus raíces. Queremos una nueva carrera, una nueva relación, una nueva ciudad, una nueva empresa, una nueva rutina, pero puedes cambiar todo aquello que está a tu alrededor y continuar llevando dentro de ti los mismos vacíos. Por eso, comenzar de nuevo no consiste únicamente en preguntarte, ¿qué voy a hacer ahora? Tal vez la pregunta que deberías hacerte es, ¿quién quiero ser en esta nueva etapa? Y todavía más profundo, ¿sobre qué quiero construir mi vida? Esta reflexión está profundamente conectada con el mensaje de mi libro Lo que nadie te dice del éxito, que saldrá a la venta y estará disponible a principios de este otoño. En él hablo precisamente de aquello que he aprendido acompañando durante años a personas que, después de haber alcanzado muchas de las cosas que el mundo llama éxito, descubrieron que todavía existían preguntas que ningún título, ninguna posición o ningún reconocimiento puede responder. Porque el verdadero éxito no puede medirse únicamente por lo que hemos conseguido. También tiene que ver con quién nos hemos convertido mientras lo conseguíamos y con la capacidad de vivir alineados en nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu. Así que si hoy la vida te está obligando a comenzar de nuevo, quizás no estés frente al final de tu historia, quizás estás frente a una invitación a reconstruir, a volver a lo esencial, a profundizar en tus raíces y a descubrir que algunas veces perder aquello que te daba seguridad puede convertirse en el comienzo del camino hacia aquello que realmente puede sostenerte. Soy Dulce María Mackenzie. Gracias por acompañarme en otro episodio de Lo que nadie te dice. Y recuerda, cuando tus raíces son profundas, el viento puede cambiar tu paisaje, pero no tiene por qué decidir quién eres.